Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a seguir hablando de la escritura china, Edad de Bronce, la imagen tradicional de una serie ordenada de escrituras, cada una inventada repentinamente y que desplaza completamente el sistema anterior, ha sido demostrada de manera concluyente como ficción por los hallazgos arqueológicos y la investigación académica de finales del siglo XX y principios del XXI. La evolución gradual y la coexistencia de dos o más tipos de caracteres fue el caso más frecuente. Ya en la dinastía Shang, la escritura en huesos oraculares coexistía como una forma simplificada junto con la escritura normal de los libros de bambú, conservados en las típicas inscripciones de bronce, así como las formas pictóricas extra elaboradas, a menudo emblemas de clanes que se encuentran en muchos bronces. Con base en los estudios de estas inscripciones de bronce, está claro que, de la lectura de la dinastía Shang hasta la de Zhou occidental y principios del Zhou oriental, la escritura principal evolucionó de una manera lenta e ininterrumpida. Finalmente asumió la forma que ahora se conoce como sellos en lecturas del Zhou oriental tardío en el estado Qing, sin ninguna línea clara de división. Mientras tanto, otras escrituras habían evolucionado especialmente en las áreas del este y el sur durante la dinastía Zhou tardía, incluidas formas regionales como el Wen, formas antiguas de los reinos combatientes del este, conservados como formas variantes en el diccionario de caracteres de la dinastía Han, Zhou así como formas decorativas como inscripciones en sello de pájaros y gusanos. Unificación. La escritura de sello, que había evolucionado lentamente en el estado de Qing durante la dinastía Zhou del Este, se estandarizó y se adoptó como el sistema formal para toda China en la dinastía Qing, lo que llevó a la idea errónea de que se inventó en ese momento y todavía se usaba ampliamente para el grabado decorativo y los sellos en el periodo de la dinastía Han. Sin embargo, a pesar de la estandarización durante este periodo, más de un formato de escritura permaneció en uso en ese momento. Por ejemplo, un tipo de escritura común, vulgar, poco conocida, rectilínea y toscamente ejecutada, había coexistido durante siglos con la escritura de sello más formal en el estado de Qing, y la popularidad de esta forma vulgar crecía a medida que el uso de la escritura misma se hizo más generalizado. Para el periodo de los reinos combatientes, una forma inmadura de escritura clerical llamada clerical temprano o protoclerical ya se había desarrollado en el estado de Qing, basada en esta escritura vulgar y también con la influencia de lectura de sello. La coexistencia de las tres escrituras, sello vulgar y protoclerical, evolucionando gradualmente de la dinastía Qing hasta las primeras dinastías Han en forma de escritura clerical, va en contra de la creencia tradicional de que la dinastía Qing tenía una sola escritura y que el sistema clerical se inventó repentinamente a principios de la dinastía Han a partir de la escritura en sellos pequeños. Introducción. Uno de los rasgos más resaltantes es que el carácter suele coincidir con una sílaba que posee significado. Esta es probablemente la causa de la idea errónea de que el chino es una lengua monosilábica. En realidad, la mayor parte del léxico chino moderno se compone de palabras bisilábicas, entendiendo como palabra una unidad léxica que se puede combinar libremente en una frase. En el chino clásico se utilizaban muchas más palabras monosilábicas, pero aún así no se sabe de ningún estado de la lengua en que todas las palabras hayan sido monosilábicas. De hecho, existen términos bisilábicos que se escriben con dos caracteres
que solo pueden aparecer juntos como por ejemplo ganga, avergonzado o jushu, altercado. En estos casos ni tan siquiera sería posible un análisis semántico o etimológico como unión de dos morfemas. Existen diversos criterios para clasificar los tipos de caracteres chinos. Lo más sencillo es dividirlos en tres categorías básicas. Los caracteres más antiguos son pictogramas, esto es, dibujos del concepto que representa. Por ejemplo, este que está acá dibujado. El primer carácter pronunciado Ren en mandarín moderno significa persona y procede del dibujo de un perfil humano. Este carácter es una auténtica palabra monosilábica y se utiliza en chino moderno. El segundo ejemplo pronunciado Mu significaba árbol en la antigüedad y representa de manera estilizada el tronco, la copa y las raíces del árbol. En chino moderno este carácter ha pasado a significar madera, mientras que árbol se dice shu. El segundo tipo de caracteres son los llamados ideogramas. En estos casos los pictogramas se combinan para sugerir ideas por asociación. Por ejemplo, este que está acá en el link que lo puse ahí. Estos dos ideogramas se basan en los pictogramas anteriores. El primero, pronunciado Q, significa prisionero, significado sugerido por la imagen de una persona encerrada. En chino moderno, la palabra normal para decir prisionero es Q-fan, forma bisilábica que aún contiene este carácter. El segundo carácter de la imagen significa bosque, idea sugerida por la repetición del árbol. En este caso, el chino moderno también ha acabado dándonos una forma bisilábica. La palabra actual es Zenlin, donde aparece también otro ideograma similar con tres árboles. El tercer tipo de caracteres lo constituyen los logogramas. Este tipo abarca la inmensa mayoría de los caracteres chinos actuales. Consiste en la modificación de otro carácter con el que comparte pronunciación, añadiéndole otro componente que lo distingue. El componente añadido es a menudo uno de los llamados radicales, que aporta una idea semántica respecto al tipo de significados representados por el nuevo carácter. Veamos dos ejemplos que están acá en el link que le dejé ahí abajo. Estos dos logogramas están basados en los ideogramas anteriores, pero corresponden a palabras totalmente diferentes. En ambos caracteres se aprecian tres trazos a la izquierda. Estos trazos son conocidos como tres gotas de agua o radical del agua y proceden del pictograma que significa agua. Los caracteres que tienen estas tres gotas de agua suelen tener un significado relacionado con el agua o los líquidos. El primero, pronunciado Q, se basa en el ideograma Q por el mero hecho de que tiene la misma pronunciación. Su significado clásico es nadar y se utiliza poco en chino moderno. Una palabra con este carácter es Q-du, cruzar a nado. El segundo carácter se pronuncia lin y expresa coincidencia fonética por la que se basa en el carácter del bosque. Las tres gotas de agua nos indican que se trata, sin embargo, de un término relacionado con el agua. Su significado es empapar. En chino moderno se ve utilizar como verbo monosilábico o en algunas combinaciones bisilábicas, como en la palabra linshu, ducha. Lo más probable es que en un estadio antiguo de la lengua estos logogramas empezaran escribiéndose con el mismo carácter cuyo sonido comparten y que el añadido del radical se produjera posteriormente para clarificar el significado de manera análoga, salvando la distancia al uso que hacemos en castellano de la tilde para diferenciar monosílabos de significado diferente como sí y sí o te y te. El sistema de caracteres chinos no es, por lo tanto, un inventario de palabras monosilábicas, como a veces se dice, sino más bien una suerte de silabario inmenso
con el que se representan los sonidos de las palabras de la lengua hablada. Aspectos relevantes de los caracteres chinos. Los caracteres chinos, chino tradicional, chino simplificado, pinyin, hanzi, se emplean en la escritura del idioma chino, aunque se han difundido el japonés y coreano. Cada signo se refiere a la unidad mínima de significación, morfema. En el léxico de la gran mayoría de las palabras actuales son bisílabos compuestos por unión de dos monemas que habitualmente tienen identidad y significación propia. Por ejemplo, bienvenida. Hay inventariados unos 50.000 caracteres diferentes, de los que 10.000 son utilizados en la lengua culta y 3.000 en el lenguaje corriente. Pocos hanzi son ideogramas y desde tiempos antiguos los signos tienen valor fonético, aunque estos signos no determinan exactamente el sonido y por lo tanto es muy difícil saber cómo deben ser pronunciados. La mayoría de caracteres están compuestos por un radical semántico de significado más o menos común y uno fonético, lo que aprovecha para ordenarlos en los diccionarios. Cada carácter es indivisible e invariable, pero por razones técnicas y de estudio se clasifican en simples y compuestos, según los trazos ideográficos, sentido deducible de las partes y fonético, si contienen alguna huelga indicación sobre la pronunciación. A lo largo de la historia se han utilizado diversos estilos de grafismo que se conservan todavía en el arte caligráfico tradicional. El primer estilo de escritura surgido durante la dinastía Shang se conoce como Danzuan-Shu, escritura del sello grande. Otros estilos son la escritura del sello pequeño, Shuachuan-Shu, la escritura clerical Lishu, la escritura semicursiva Xingshu y el estilo de hierba Kaoshu. El estilo escrito o lengua literaria llamado Wenyan, originado a partir del chino antiguo, permite comprender los textos de cualquier época. El estilo Baihua, más cercano al lenguaje hablado y utilizado ya por el budismo, desplazó progresivamente a Wenyan y lo sustituyó completamente con la reforma educativa de China del siglo XX. La forma tradicional de escribir era en vertical y de derecha a izquierda, pero modernamente se hace en horizontal y de izquierda a derecha. A partir del 1956, el gobierno de la República Popular China simplificó los caracteres y adoptó oficialmente el año 1979 el sistema de transcripción Pinyin. Singapur hizo lo mismo. El número de caracteres chinos que figuran en el diccionario Kanji es de 47.035, aunque muchos son variantes inusuales acumuladas a lo largo de la historia. Estudios llevados a cabo en China han demostrado que la plena alfabetización en idioma chino solo requiere conocer entre 3 y 4.000 caracteres. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan. Muchas gracias.